Esta es la historia de Lucía, una mujer cuya fuerza silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más humillante posible. Aquel día, en el pasillo de servicio de la imponente torre ejecutiva Prestige, fue sorprendida por su jefa, doña Verónica, en el único acto que le traía paz: rezar con su viejo rosario de madera. La voz de Verónica, afilada como un cristal roto, cortó el silencio del pasillo, exponiendo la fe de Lucía como si fuera una ofensa. «Este es un ambiente profesional, no una capilla», declaró, con un desprecio que resonó en las frías paredes e hizo que los dos ejecutivos trajeados a su lado intercambiaran sonrisas avergonzadas. En ese instante, el refugio de Lucía se convirtió en un escenario para su humillación. Era su fe contra el poder de un mundo que no la comprendía. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez has tenido que esconder un símbolo de tu fe por miedo a lo que los demás pudieran pensar o decir? Antes de contarte cómo la fe de Lucía silenció el caos de un rascacielos en llamas, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer escéptica descubre que la limpiadora a la que humilló tiene una fuerza que ningún dinero puede comprar. La historia de Lucía es un poderoso recordatorio de que a veces el mayor coraje no está en devolver el golpe, sino en permanecer firme en aquello que nos sostiene, incluso cuando nadie más puede ver su valor. La Torre Prestige no era un lugar para gestos de devoción. Era un monumento al éxito material, un gigante de cristal y acero donde el valor de una persona se medía por el piso que ocupaba y la marca de su reloj. Lucía, con sus manos callosas y su uniforme sencillo, era parte del engranaje invisible que mantenía aquel mundo brillante. Su descanso para el almuerzo era corto, apenas el tiempo suficiente para comer un sándwich y encontrar un rincón tranquilo. Aquel día se sentó en un banco en el pasillo de servicio, un lugar que olía a productos de limpieza y soledad, y sacó del bolsillo el pequeño rosario. Era más que madera e hilo, era la herencia de su madre, la compañía en las noches de viudez, el ancla en cada tormenta. Mientras sus dedos pasaban por las cuentas gastadas, Lucía no pedía nada. Solo agradecía. Agradecía por la salud de sus hijos, por el empleo que pagaba las cuentas, por la fuerza para empezar de nuevo cada mañana. Era una conversación silenciosa, un momento de recarga espiritual que la preparaba para el resto del turno. Pero esa paz fue brutalmente interrumpida por la llegada de doña Verónica. La gerente general del edificio caminaba con una autoridad que parecía absorber el aire a su alrededor. Su traje sastre caro, sus zapatos de tacón de aguja y su mirada de desaprobación permanente formaban parte de su armadura. Ella personificaba todo lo que la Torre Prestige representaba: eficiencia, frialdad y una intolerancia velada por todo lo que consideraba primitivo o débil. La presencia de Verónica, acompañada por dos hombres de negocios que la miraban con una mezcla de admiración y miedo, transformó el pasillo de servicio en un tribunal improvisado. Lucía sintió el peso de los 3 pares de ojos sobre ella. Rápidamente intentó guardar el rosario, sintiendo una punzada de vergüenza, no por su fe, sino por ser sorprendida en un momento tan íntimo y vulnerable. Era demasiado tarde. La sonrisa de escarnio en el rostro de Verónica ya estaba formada, y Lucía sabía que la humillación era inevitable. Se encogió en el banco esperando la sentencia que vendría no de un juez, sino de una jefa que veía su devoción como una señal de incompetencia e ignorancia. El silencio que se instaló antes de las palabras fue casi tan doloroso como las palabras mismas. Si quieres un milagro para limpiar este edificio, Lucía, empieza usando más desinfectante y menos rezos, dijo Verónica, y su voz, aunque no era un grito, tenía el poder de un latigazo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de desprecio. Los dos ejecutivos soltaron risas bajas, un sonido ahogado y cómplice que hería más que cualquier grito. No la defendieron. Eran parte de la audiencia, testigos pasivos de la crueldad. Para ellos, Lucía era solo la limpiadora, una figura anónima cuyo sentimiento no importaba. Para Verónica, ella era la personificación de todo lo que despreciaba: la simplicidad, la creencia en algo que no podía medirse en hojas de cálculo o ganancias. Lucía mantuvo la cabeza baja, sintiendo el rostro arder, la dignidad siendo desollada en público. Lo peor, sin embargo, aún estaba por venir. Verónica no se contentó con la humillación verbal. Con un movimiento rápido y deliberado se acercó, extendió la mano y arrancó el rosario de los dedos de Lucía. El gesto fue tan súbito y violento que Lucía soltó un pequeño suspiro de shock. La sensación de la madera lisa y familiar siendo arrebatada de su mano fue como si le arrancaran una parte de sí misma.
Verónica sostuvo el objeto entre el pulgar y el índice, como si estuviera sosteniendo algo sucio, y lo examinó con un asco teatral. ¿Qué es esto, un amuleto de la suerte? No sabía que necesitábamos superstición para mantener los baños limpios, se burló, mirando a los ejecutivos en busca de aprobación, que ellos le dieron con sonrisas serviles. Sin ninguna vacilación, Verónica se dio la vuelta y arrojó el rosario dentro del carro de limpieza de Lucía. El pequeño objeto de fe cayó con un golpe sordo sobre las botellas de productos químicos y los paños sucios, un símbolo sagrado profanado en medio de la basura del trabajo diario. Para Lucía, aquello fue más que un insulto. Fue una violación. Aquel rosario había sido bendecido, había sido el compañero silencioso en hospitales, en velorios y en momentos de profunda soledad. Verlo tratado como basura, arrojado con tanto desdén, fue un dolor físico, una punzada aguda en el pecho que la dejó sin aliento. Miró el carro, su rosario manchado, y sintió una tristeza profunda, pero no rabia. Era la tristeza de quien ve la ignorancia herir lo que es sagrado. No quiero volver a ver esta baratija en horario de trabajo, decretó Verónica, su voz ahora gélida y autoritaria, limpiándose las manos como si hubiera tocado algo contagioso. Se inclinó ligeramente en dirección a Lucía, que permanecía inmóvil, y dijo la frase que selló la humillación con una amenaza directa. La próxima vez será tu casillero el que vaciarás. ¿Fui clara? La pregunta era retórica. El mensaje era brutal. A Lucía no solo se le faltaba el respeto por su fe, su empleo, su sustento, estaba ahora condicionado a esconder quién era. Ella solo asintió con la cabeza, incapaz de encontrar la voz para responder. No había nada que decir. El poder estaba todo del lado de Verónica. Con la actuación concluida, Verónica se dio la vuelta y continuó su camino por el pasillo, sus tacones resonando con una confianza inquebrantable, seguida de cerca por sus dos admiradores silenciosos. La dejaron atrás, sola con el eco de sus palabras y el rosario arrojado en el carro. El silencio que siguió fue pesado, denso. Lucía permaneció sentada por un largo momento, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. No lloró. Las lágrimas parecían inútiles ante tamaña frialdad. En su lugar, una extraña calma comenzó a instalarse en ella. Se levantó, caminó hasta el carro, metió la mano entre los frascos y tomó su rosario. Con un paño limpio que guardaba en el bolsillo, lo limpió cuidadosamente, como si estuviera cuidando de un pájaro herido, y lo guardó de nuevo, en un lugar seguro. Las horas siguientes pasaron lentamente para Lucía. El peso de la humillación se acomodó en sus hombros, pero no la paralizó. Continuó su trabajo con la misma diligencia de siempre, limpiando las oficinas vacías, vaciando las papeleras, dejando el brillo impecable que la torre Prestige exigía. Cada movimiento era metódico, casi automático, mientras su mente procesaba lo que había sucedido. El dolor estaba allí, una herida silenciosa, pero por debajo de ella una resolución comenzaba a formarse. No era una resolución de venganza o rabia, sino de perseverancia. No dejaría que la ignorancia de una persona sacudiera la fe que la había sostenido durante toda una vida. Terminaría su turno, volvería a casa y, como siempre, entregaría sus preocupaciones a Dios. El edificio, con su frialdad y su lujo, era solo un lugar de paso. Fue entonces cuando el sonido estridente, implacable de la alarma de incendios, rasgó la quietud de la torre. Al principio fue solo un ruido molesto, recibido con suspiros de impaciencia por aquellos que todavía trabajaban. Muchos pensaron que era solo otra prueba, una falsa alarma. Pero el sonido no se detuvo. Se intensificó, acompañado de luces estroboscópicas que parpadeaban frenéticamente en los pasillos, transformando el ambiente sofisticado en un escenario de emergencia caótica. Una voz metálica y repetitiva comenzó a resonar por los altavoces, instruyendo a todos a evacuar el edificio por las escaleras. La irritación inicial rápidamente se transformó en una ansiedad creciente, y la ansiedad pronto dio paso al pánico genuino cuando el olor inconfundible a humo comenzó a infiltrarse por las rendijas de las puertas. El caos se instaló con una velocidad aterradora. Hombres y mujeres en trajes caros que minutos antes comandaban imperios desde sus escritorios de caoba, ahora corrían desordenadamente por los pasillos. El tomé barniz de civilidad y poder se deshizo, revelando el miedo primordial. Algunos gritaban por teléfono, otros empujaban para llegar primero a las escaleras de emergencia principales, solo para encontrarlas tomadas por un humo oscuro y sofocante que subía de los pisos inferiores. Los ascensores, por seguridad, estaban bloqueados. La trampa de lujo se había cerrado sobre sus ocupantes. Lucía, que estaba guardando su material para irse, observó la escena no con pánico, sino con una claridad impactante.
Vio la desesperación en los ojos de las personas que nunca antes la habían notado de verdad. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en gritos y confusión, Lucía hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis. Cerró los ojos por un instante, sosteniendo firmemente el rosario que estaba seguro en su bolsillo. No fue una oración de súplica por un milagro para apagar el fuego. Fue una plegaria corta e intensa por calma, por claridad y por coraje. Pidió que el miedo no la cegara, que su corazón se aquietara y su mente pudiera funcionar. Cuando abrió los ojos nuevamente, el pánico a su alrededor parecía más distante, como si estuviera en el ojo del huracán. La fe no la eliminó del peligro, sino que la ancló dentro de él, dándole un enfoque que nadie más allí poseía. El humo ahora era una presencia real y agresiva. Venía en oleadas, gris y espeso, trayendo consigo un olor acre a plástico quemado que arañaba la garganta y hacía arder los ojos. La visibilidad disminuía a cada segundo, transformando los pasillos familiares en un laberinto peligroso y desconocido. Lucía sabía que las escaleras principales, las que todos usaban, serían una trampa mortal. Necesitaba encontrar otra ruta, una que solo los empleados de mantenimiento conocían bien. Su conocimiento del edificio no provenía de los planos arquitectónicos enmarcados en el vestíbulo, sino de los kilómetros que sus pies recorrían todos los días por los bastidores de aquella inmensa torre. Era un conocimiento práctico, grabado en su memoria muscular. En uno de los pisos superiores, atrapada con un pequeño grupo de ejecutivos, estaba doña Verónica. El poder y la arrogancia se habían desvanecido de su rostro, reemplazados por una máscara de terror puro. Tosía violentamente, con los ojos rojos y llorosos, completamente desorientada por el humo que llenaba la sala de reuniones donde se habían refugiado. Su costoso celular no tenía señal. Su estatus de gerente general era inútil. Era solo una persona más atrapada, asfixiándose, dándose cuenta con un pavor creciente de que todo su dinero e influencia no podían comprar una bocanada de aire puro. Fue en ese momento de total impotencia que escuchó una voz tranquila, firme y sorprendentemente familiar. A través de la neblina de humo surgió una silueta. No era un bombero en su traje heroico. Era Lucía, la limpiadora. No estaba corriendo ni gritando. Caminaba con un propósito, el rostro cubierto por un paño húmedo, los ojos barriendo el ambiente con una evaluación rápida y precisa. Para Verónica y los demás fue una visión surrealista. La mujer que consideraban invisible, insignificante, estaba allí, de pie, mientras ellos estaban acurrucados en el suelo, luchando por respirar. Había una autoridad en ella que nadie jamás había visto. Una fuerza que no provenía de un cargo o de un título, sino de un lugar mucho más profundo e inquebrantable. Por aquí. La voz de Lucía cortó el aire pesado de humo y miedo. No era una petición, era una orden. Agáchense y sigan mi voz. Sé cómo salir. El tono era tan diferente de la mujer silenciosa y humilde que conocían que por un segundo todos quedaron paralizados por el shock. La voz no contenía pánico, solo una certeza absoluta. Verónica miró a Lucía, la mujer a la que había humillado horas antes, y vio en sus ojos no un rastro de triunfo o resentimiento, sino una urgencia enfocada en salvar vidas. En ese momento, en medio del fuego y el humo, la jerarquía de la Torre Prestige se invirtió por completo. La salvadora no era una figura de poder, sino la mujer que limpiaba el suelo que ellos pisaban. La vacilación del grupo duró solo un instante. El instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier prejuicio. Uno a uno los ejecutivos y una doña Verónica aturdida y obediente se levantaron, agachándose para quedar por debajo de la línea de humo, como Lucía había instruido. Sus trajes caros rozaban el suelo sucio de hollín, sus rostros contorsionados por el miedo y la dificultad para respirar. No sabían a dónde los estaba llevando, pero la calma de ella era la única cosa sólida en un mundo que se deshacía en caos. Ella era la única esperanza. Confiar en la limpiadora ya no era una elección, era la única opción que tenían para seguir vivos. Lucía no miró hacia atrás para ver si la seguían. Sabía que lo harían. Se movió con rapidez y seguridad, guiándolos lejos de las rutas obvias, hacia un pasillo de servicio estrecho y mal iluminado en la parte trasera del piso. Era un camino que ninguno de ellos había recorrido jamás, un laberinto de ductos y tuberías que formaba parte del esqueleto oculto del edificio. Mientras avanzaban en fila, tosiendo y tropezando en la semioscuridad, una pregunta flotaba en la mente de todos, especialmente en la de Verónica. ¿Cómo esa mujer sencilla, esa limpiadora devota, sabía qué hacer? ¿Cómo ella, entre todos los presentes, poseía la calma y el conocimiento para guiarlos a través del infierno? La respuesta estaba a punto de sorprender a todos.
Mientras los guiaba por la escalera de servicio estrecha y metálica, donde el aire era un poco más respirable, Lucía finalmente rompió el tenso silencio. Su voz, aunque ahogada por el paño en su rostro, era clara y firme, cargada de una autoridad que nadie se atrevería a cuestionar. Durante más de 10 años fui voluntaria en la brigada de incendios de mi parroquia, reveló, sin dejar de bajar. Las palabras flotaron en el aire, cayendo sobre el grupo como una bomba. Doña Verónica, que estaba justo detrás de ella, tropezó, no por el humo, sino por el puro shock de la revelación. La mujer a la que había ridiculizado por su fe primitiva estaba revelando que esa misma fe la había convertido en una experta en supervivencia. La ironía de la situación era abrumadora. La fe de Lucía no era solo un acto pasivo de rezar con un rosario. Era una fe activa que la llevó a servir a su comunidad, a dedicarse a aprender habilidades que podrían salvar vidas. Entrenamos para situaciones como esta todas las semanas, continuó ella, su voz resonando en la escalera de metal. Aprendemos a mantener la calma, a identificar rutas de escape, a ayudar a quienes están en pánico. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que se armaba en la mente aturdida de Verónica. La baratija que había arrojado a la basura era el símbolo de una comunidad que preparaba a sus miembros para ser fuertes, no solo en espíritu, sino también en cuerpo y mente. La humildad de Lucía no era debilidad, era la disciplina de quien se prepara para servir. El conocimiento de Lucía sobre el edificio era espantosamente preciso. No conocía la Torre Prestige por los mapas de lujo o por los nombres de las empresas que la ocupaban. La conocía por sus entrañas, por sus pasillos de servicio, sus puertas cortafuegos ocultas y sus salidas de emergencia secundarias. Eran las rutas que recorría todos los días con su carro de limpieza, los rincones olvidados que nadie más notaba. Mientras bajaban tramo tras tramo de escalera, daba instrucciones precisas. Cuidado con el escalón suelto en el próximo rellano. Agárrense a la barandilla aquí, es más firme. Era como si el edificio le hablara, revelando sus secretos a la única persona que realmente prestaba atención a su estructura invisible. Doña Verónica la seguía en silencio, la garganta ardiendo no solo por el humo, sino por una vergüenza que la asfixiaba más que cualquier gas tóxico. Cada paso que Lucía daba delante de ella era un paso que la disminuía, que desmantelaba su visión del mundo arrogante y escéptica. Se vio completamente dependiente de la mujer a la que había despreciado. El dinero en su cuenta bancaria, los contactos en su agenda, su imponente cargo. Nada de eso importaba allí, en ese túnel de metal oscuro. Lo único que importaba era la mano firme de Lucía en la barandilla y la certeza en su voz. Por primera vez en su vida, Verónica sintió lo que era ser verdaderamente vulnerable y tener que depositar su vida en manos de otra persona. El contraste entre las dos mujeres era flagrante. Lucía, con su ropa sencilla y su rostro manchado de hollín, se movía con la gracia de quien está en su elemento, incluso en medio del caos. Había una serenidad en sus ojos, una paz que desafiaba la aterradora situación. Verónica, por otro lado, estaba desaliñada, su caro traje sastre rasgado, el maquillaje corrido por las lágrimas de pánico. Ella, la personificación del control y del poder, se había convertido en una seguidora asustada, tropezando en la oscuridad totalmente a merced de la mujer a la que había intentado quebrar. La humillación que Verónica había impuesto a Lucía horas antes ahora regresaba a ella multiplicada, no por venganza, sino por la simple y aplastante verdad de los hechos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pesada puerta de metal a nivel de la planta baja. Lucía empujó la barra de seguridad con el hombro y la puerta se abrió con un chirrido, revelando el aire fresco de la noche y el sonido ensordecedor de las sirenas. La luz de los camiones de bomberos y las ambulancias inundó sus rostros, cegándolos momentáneamente. Estaban a salvo. El grupo salió tropezando, tosiendo y jadeando, cayendo de rodillas en la acera, agradecidos por el aire limpio, por la vida. Lucía fue la última en salir, de pie, observando al grupo, asegurándose de que todos estuvieran bien antes de permitirse un momento para respirar hondo. Los bomberos corrieron hacia ellos esperando encontrar un grupo de supervivientes en pánico. En su lugar encontraron un grupo organizado, aunque conmocionado, y a una mujer tranquila que inmediatamente comenzó a informar de la situación con una claridad impresionante. Grupo de 7 personas, todos del piso 34. El humo bloqueó las escaleras principales. Usamos la escalera de servicio oeste. Todos están localizados, algunos con inhalación de humo, pero conscientes, dijo ella como si estuviera presentando un informe oficial. El jefe de bomberos la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Señora, ¿quién es usted?, preguntó genuinamente impresionado por su profesionalismo.
Antes de que Lucía pudiera responder, uno de los ejecutivos que ella salvó, con el rostro aún gris por el hollín, la señaló y dijo con voz temblorosa: «Ella, fue ella quien nos salvó. Es una heroína». La palabra heroína flotó en el aire, cargada de un peso nuevo e inesperado. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. Los paramédicos, los policías, los otros empleados que lograron escapar por otras rutas. Y, lo más importante, la mirada de doña Verónica. Estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta sobre los hombros, y miraba a Lucía ya no con desprecio, sino con un asombro reverente. La limpiadora invisible era ahora el centro de todas las atenciones. El jefe de bomberos se acercó a Lucía y, tras escuchar el informe completo, le estrechó la mano con firmeza. «Señora, lo que ha hecho hoy ha sido extraordinario. Su conocimiento del edificio y su calma bajo presión salvaron la vida de estas personas. La mayoría entra en pánico y comete errores fatales. Usted no. Usted actuó como una profesional entrenada. El elogio público frente a todos fue la validación final. No fue un milagro venido del cielo, sino el resultado de años de dedicación, servicio y una fe que se manifestaba en acciones concretas. La fuerza de Lucía no era sobrenatural, era el fruto de una disciplina espiritual que la preparó para el momento en que más la necesitarían. Mientras los paramédicos atendían a los demás, Lucía se apartó un poco del ajetreo. Se apoyó en la pared de un edificio vecino, sintiendo finalmente el cansancio apoderarse de su cuerpo. Sacó el rosario del bolsillo. Estaba intacto, calentado por el calor de su cuerpo durante toda la prueba. Lo sostuvo con fuerza, cerrando los ojos por un momento. No había triunfo en su corazón, solo una gratitud profunda y silenciosa. La misma gratitud que sentía todas las mañanas en el pasillo de servicio. La fe que había sido ridiculizada como una debilidad se había revelado como la fuente de la mayor fuerza de todas. La fuerza para servir, para guiar y para salvar, incluso a aquellos que la habían despreciado. Al día siguiente, la noticia del acto heroico de Lucía se extendió por la Torre Prestige como la pólvora. Las conversaciones en los pasillos ya no eran sobre fusiones y adquisiciones, sino sobre la limpiadora que salvó a un grupo de ejecutivos de una muerte segura. La historia se contó y se volvió a contar, cada vez con más admiración y asombro. La mujer que antes era una sombra anónima, moviéndose silenciosamente por las oficinas, ahora tenía un nombre y un rostro que todos reconocían. Llegó para su turno a la hora de siempre, esperando encontrar todo como antes, pero el edificio ya no era el mismo. O quizás quienes habían cambiado eran las personas dentro de él. Las miradas que recibía ya no eran de indiferencia, sino de respeto y gratitud. La transformación más profunda, sin embargo, vino de donde menos se esperaba. A media mañana se hizo un anuncio por el sistema de sonido del edificio, convocando a todos los empleados a una reunión de emergencia en el vestíbulo principal. Lucía, que estaba limpiando una de las salas de conferencias, fue instruida por su supervisor para que también asistiera. Sintió un nudo en el estómago, imaginando que tal vez iba a recibir algún tipo de reconocimiento formal, algo que la incomodaba. Prefería el anonimato de su trabajo, pero lo que sucedió a continuación superó cualquier expectativa. Doña Verónica estaba en el centro del vestíbulo, de pie en un pequeño podio improvisado, con el micrófono en la mano, y su rostro no llevaba la máscara de arrogancia habitual, sino una expresión de humildad cruda y difícil. Con la voz entrecortada frente a cientos de empleados, desde los ejecutivos de alto nivel hasta el equipo de mantenimiento, Verónica comenzó a hablar. No habló sobre el incendio ni sobre los protocolos de seguridad. Habló de su propio error. «Ayer cometí un error terrible», dijo, y el silencio en el vestíbulo era absoluto. «Humillé a una compañera de trabajo, una mujer de gran dignidad por mi propia ignorancia y arrogancia. Juzgué su fe como una debilidad, cuando en realidad era la fuente de una fuerza que yo misma no poseo». Hizo una pausa buscando a Lucía entre la multitud. Cuando sus ojos se encontraron, Verónica continuó. «Horas después, esa misma mujer, Lucía, salvó mi vida y la vida de otros 6 compañeros. No dudó, no guardó rencor, simplemente hizo lo correcto. La confesión pública era un acto de contrición que nadie esperaba de una mujer como Verónica. Luego hizo algo aún más impactante. Lucía», dijo, con la voz ahora más firme, «en nombre de la administración de este edificio y en mi nombre personal, te pido perdón». Y entonces anunció la decisión que sellaría el giro del destino. A partir de hoy, el puesto de jefa de seguridad y brigada de la Torre Prestige ya no está vacante. Te pertenece a ti, con un salario y beneficios que reflejan la inmensa responsabilidad y el valor que has demostrado. No necesitamos menos fe en este edificio. Necesitamos más personas con tu integridad y coraje.
El vestíbulo estalló en un aplauso espontáneo y estruendoso. Lucía se quedó paralizada, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Lucía aceptó el ascenso con la misma humildad con la que limpiaba los suelos. No veía el nuevo cargo como un premio, sino como una nueva forma de servir y proteger a las personas que trabajaban allí. Su nueva oficina era espaciosa, con una gran ventana con vistas a la ciudad, un mundo de distancia del pasillo de servicio donde fue humillada. Pero lo primero que hizo al instalarse fue colocar su viejo rosario de madera sobre el escritorio, bien a la vista. Era un recordatorio constante de dónde provenía su verdadera fuerza, un punto de anclaje en su nuevo mundo de responsabilidades. No era un trofeo de victoria, sino un símbolo de su identidad inquebrantable. Unos días después, alguien llamó suavemente a la puerta de su nueva oficina. Era doña Verónica. Entró tímidamente, sin la postura imponente de antes. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al rosario sobre el escritorio. Llevaba una pequeña caja de terciopelo en las manos. «Yo vine a devolverte algo», dijo con voz baja. Se acercó al escritorio y abrió la caja. Dentro reposaba el antiguo y desgastado rosario de Lucía, aquel que Verónica había arrojado al carro de limpieza. Lo había recuperado y limpiado. «Lo encontré en el carro. Te pertenece», dijo Verónica, empujando la caja delicadamente sobre el escritorio. Pero la caja contenía algo más. Al lado del viejo rosario había uno nuevo. Era un rosario de palo de rosa, con cuentas lisas y una cruz de plata pulida. Era bonito, elegante y caro. «Por favor, acepta este también», dijo Verónica con los ojos llorosos. «Es mi disculpa. Un símbolo de que he aprendido la lección. Me enseñaste que la fuerza de una persona no está en el cargo que ocupa ni en el dinero que tiene, sino en la fe que la sostiene y la inspira a ser mejor». La vulnerabilidad en su voz era genuina, una confesión que venía de un lugar de profunda transformación. El incendio había quemado más que solo los cables del edificio, había quemado la arrogancia en el corazón de Verónica. Lucía tomó su viejo rosario en una mano y el nuevo en la otra. Miró a Verónica, no con la deferencia de una empleada hacia su jefa, sino con la compasión de un ser humano hacia otro. Una pequeña sonrisa serena se formó en sus labios. No necesitaba muchas palabras para expresar la profundidad de aquel momento. La justicia divina, a veces, no viene como un rayo del cielo, sino como un humo que ciega los ojos para que el corazón pueda finalmente ver la verdad. La redención de Verónica era el milagro más inesperado de todos. La verdadera fe no se mide por el silencio de la oración, sino por el coraje que inspira cuando el mundo está en llamas, dijo Lucía, su voz suave, pero llena de una sabiduría que resonó en la habitación. Colocó el rosario nuevo al lado del antiguo, sobre el escritorio. Ambos tendrían su lugar allí. Uno representaba su historia, su resiliencia, su conexión inquebrantable con Dios. El otro representaba el perdón, la transformación y la prueba de que hasta el corazón más escéptico puede ser tocado por la gracia. Aquel momento selló el final de un viaje y el comienzo de otro, no solo para Lucía, sino para todos en la Torre Prestige. La historia de Lucía y Verónica se convirtió en una leyenda en el edificio. Un recordatorio de que el valor de una persona no puede ser juzgado por la apariencia o el cargo. La limpiadora se convirtió en la protectora, y la gerente arrogante aprendió la humildad de la manera más dura posible. La Torre Prestige, antes un símbolo de poder frío y material, ganó un poco de alma aquel día. Y siempre que alguien pasaba por la oficina de la jefatura de seguridad y veía, a través del cristal, los dos rosarios uno al lado del otro en el escritorio de Lucía, recordaba que la mayor fuerza a menudo reside en aquellos a quienes el mundo se olvida de mirar. Lucía continuó siendo la mujer humilde y serena de siempre. El nuevo cargo no cambió su esencia. Todavía hacía sus oraciones silenciosas, pero ahora ya no necesitaba esconderse. Su fe era abiertamente respetada, vista no como una debilidad, sino como la piedra angular de su impresionante competencia. Lideró la creación de una nueva y más eficiente brigada de incendios, entrenando a ejecutivos y personal de limpieza codo con codo, enseñándoles que en una emergencia todos son iguales y todos dependen unos de otros. La jerarquía de la torre fue, en cierto modo, permanentemente redefinida por su liderazgo. Verónica, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en una líder más compasiva, más atenta a las personas que trabajaban para ella. Aprendió a ver el valor más allá de los números y las apariencias. Ocasionalmente se detenía en la oficina de Lucía, no para dar órdenes, sino simplemente para conversar. Eran conversaciones extrañas al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en una amistad improbable,
construida sobre las cenizas de un casi desastre. Nunca se convirtió a la fe de Lucía, pero aprendió a respetarla profundamente, reconociendo en Inotesintei ella un poder que su propia visión del mundo no podía explicar, pero que ya no podía negar. La vida en la Torre Prestige siguió adelante, como la vida siempre lo hace. Se cerraron nuevos negocios, se contrataron nuevos empleados, pero algo había cambiado para siempre. Un recuerdo colectivo de fuego, humo y un coraje inesperado. La historia de Lucía se convirtió en una advertencia silenciosa contra la arrogancia y en un testimonio del poder de la dignidad humana. La mujer que fue humillada por su Rosario acabó enseñando a todo un rascacielos el verdadero significado de la palabra salvación, no en un sentido religioso, sino en el sentido más humano y urgente de todos. El rosario de madera desgastado permaneció en el escritorio de Lucía como una reliquia. Era la prueba de que la fe no necesita ruido para ser poderosa. A veces se manifiesta en el silencio de una oración, en la disciplina de un entrenamiento voluntario, en la calma en medio del caos. Y cuando es necesario, se revela con la fuerza de un incendio, no para destruir, sino para purificar, para derribar las falsas estructuras de poder y revelar la verdad sobre quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa cuando todo lo demás falla. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita un recordatorio de su propia fuerza. No olvides suscribirte para más relatos sobre encontrar poder en la creencia y coraje en las pruebas. Gracias por escuchar y por ser parte de este viaje de reflexión y esperanza. La historia de Lucía nos muestra que incluso en los pasillos más oscuros, una pequeña llama de fe puede iluminar el camino hacia la salvación de todos.